Andrés Servín, un gran amigo, un gran profesional, es analista internacional, especialista en política exterior rusa. Cuántos temas que tenemos para hablar. Hola Andrés, bienvenido. Hola Silvio querido, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Muy Bueno, bien. me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, a ver, vamos a comenzar por esta amenaza de Rusia, tengo entendido, de utilizar armas nucleares en lo que tiene que ver con la guerra que se desató hace un largo tiempo, ya perdí la cuenta. Vos ya habías anticipado que esta guerra que ha iniciado Rusia, bien digo, en el avance en territorio ucraniano, iba a llevar muchísimo tiempo para que finalice. El tema es que esta amenaza en torno a la utilización de armas nucleares es contra Ucrania, y por otra parte la OTAN, al tomar nota, entiendo que está avanzando también en torno al armamento nuclear. ¿Esto es así, Andrés? Bueno, yo creo que ambas partes de alguna manera están esgrimiendo el elemento nuclear como un elemento disuasivo, perdón, para que la guerra Sí. no escale. Hemos escuchado este tipo de aseveraciones, insinuaciones, yo diría, perdón, por parte de Putin desde hace meses. Si bien la OTAN no ha sido tan explícita, tampoco tiene la capacidad nuclear para enfrentar a Rusia. Rusia es realmente una potencia nuclear, y la OTAN sin Estados Unidos no tiene esa capacidad necesaria como para confrontar con Rusia. Pero yo creo que detrás de todo esto lo que está en disputa es realmente cómo va a avanzar el conflicto en Ucrania como tal. Yo creo que en los últimos días tuvimos por lo menos tres eventos relevantes. Primero, antes de que se diera la conferencia en Suiza convocada por Zelensky, Que es la cumbre de la paz, ¿no es cierto? la cumbre de la paz sin la participación de Rusia. Bueno, es un poco difícil entender cómo se logra algún tipo de acuerdo sin la participación del otro, pero bueno, vamos a dejarlo, ahora voy a volver sobre eso. Yo creo que antes de eso, el día anterior, Putin hizo un largo discurso muy interesante, extremadamente interesante, donde en Occidente lo que más se rescató era la amenaza nuclear, la crítica a Occidente, los 4 puntos en donde Putin se mostraba inflexible en cuanto a poder ir avanzando en un acuerdo de paz, con el hecho de que no iba a devolver y quería el completo control de los 4 territorios en territorio ucraniano que Rusia ha logrado con la guerra, que Ucrania no se adhiriera a la OTAN, que se desnazificara, desmilitarizara, pero una serie de puntos son muy difíciles de negociar en este contexto, pero fue muy claro. Pero yo creo que lo importante y lo que se perdió en Occidente de la lectura de ese gran documento es que Putin insistió muchísimo sobre la fortaleza de un espacio eurasiático. Y en Occidente no se habla mucho de lo que es el espacio eurasiático. El espacio eurasiático tiene que ver muchísimo con la convergencia estratégica entre Rusia y China. Seguro. Visto que Putin ya salió de Rusia para visitar justamente Beijing, eso es lo importante. Segundo, que hay todo un entramado institucional que en general se desconoce en Occidente, que tiene que ver con la Organización de Cooperación de Shanghái, con el Tratado de Seguridad Colectiva, con la Unión Económica Eurasiática, pero además sobre el cual se apoya gran parte de lo que es en este momento el desarrollo de los BRICS. Entonces no podemos disociar el espacio eurasiático de la importancia creciente que adquieren los BRICS en el sistema internacional y sus propuestas alternativas de gobernanza global. Entonces yo creo que ahí el tema del espacio eurasiático es un tema fundamental para entender cómo vamos a tener una dinámica de mayor o menor confrontación más allá de la guerra en Ucrania entre el bloque occidental y Rusia. Y ahí yo creo que es muy evidente que el viaje de Putin de hoy a Corea del Norte no solamente tiene que ver con los grandes titulares que van a buscar armas, etcétera, etcétera, sino que es parte de esa construcción del espacio eurasiático. No solamente Corea del Norte, va a Vietnam también, eso se menciona menos en la prensa local. Entonces, es el gran esfuerzo de estos dos socios
que los occidentales tendieron a llamar siempre un matrimonio de conveniencia, que son China y Rusia, de tratar de crear un espacio alternativo al espacio occidental. Y ahí es muy interesante también, ya en la reunión de Suiza, primero, que haya habido una crítica a China, y supuestamente Zelensky transmitió que Xi Jinping le había dicho que ellos no estaban dando armas a Rusia, y fue contradecido por el mismo Biden, que dijo, bueno, no están dando armas, pero sí todos los insumos que les permiten a los rusos desarrollar las armas. Pero yo creo que lo más importante de la reunión de Suiza, más allá de la ausencia de uno de los interlocutores fundamentales que quedó postergado para otra cumbre, que es Rusia, si se va a negociar la paz tiene que ser entre Rusia y los que están participando del otro lado. Lo más importante yo creo es que el sur global, como tal, mostró claramente que no está de acuerdo con la posición de Zelensky y de Occidente. Se firmó una declaración bastante aguada, donde hay sí 3 puntos importantes que tienen que ver con seguridad nuclear, con seguridad alimentaria y con el retorno de los niños ucranianos que estén en Rusia, pero el resto se dividió y hubo 11 países del sur global que lapidariamente no quisieron firmar ese documento, incluso de esa forma aguada que se había presentado. Entonces yo creo que estamos en una situación en donde todavía el juego de la diplomacia, quizás tras bambalinas, tiene su peso tratando de ganarse aliados en el mundo, cada una de las partes, y bueno, un poco lo más evidente es el hecho de asomar la posibilidad de una amenaza nuclear que está presente, obviamente, todo el tiempo, pero que también es en cierta medida un elemento de contención de una escalada mayor, o ha servido hasta tanto, no han cambiado las condiciones, yo creo, básicamente en el panorama político estadounidense. Ahora Biden sí quiere asegurar que, en el caso de que gane Trump, de que muchas de las cosas que se han comprometido con Ucrania sigan en pie. Por eso hay una serie de acuerdos y de financiamientos que están canalizándose hacia Ucrania, en acuerdos que superan a su periodo presidencial de este momento. Pero este es un poco el resumen. Sí, perfecto, ¿no? Y clarísimo, además. Te va a consultar Javier. Hola Andrés, ¿cómo estás? No? Javier Manzano te saluda. ¿Cómo estás, Javier? Tanto tiempo, bien. Bien. Sí, un gusto. Recién, hablabas del viaje que hizo Vladimir Putin a Corea del Norte, y es justamente en este acuerdo o esta asociación estratégica que ha hecho justamente con Corea del Norte. ¿Es sumarle o decir que podría ser la suma de todos tus miedos a ese nuevo acuerdo? Bueno, yo creo que es la suma de todos los miedos de Occidente, en todo caso. Sí, porque, imagino que sí. Se están sumando. A ver, vamos a dejar de lado el debate de los regímenes liberales o iliberales, sí, democráticos o no democráticos, pues es otro tema. Pero veamos un poco cómo se está armando el ajedrez geopolítico. Sí. Si las movidas que se están dando en Eurasia, y aquí estamos hablando de 2 actores de relevancia no menor, ¿no? Corea del Norte y Vietnam entran en este juego del entramado que yo señalaba institucional, sí, que hay actualmente en Eurasia, y empiezan a plantearse lo mismo que se plantean los BRICS y que se plantea en la Organización de Cooperación de Shanghái. Vamos a una desdolarización, vamos a tratar de reformar los organismos de gobernanza global, vamos a tratar de que ese supuesto sistema de normas impuestos por Occidente sea sustituido por uno que efectivamente funcione. Y yo creo que hay un argumento muy importante que está utilizando Rusia y también Partido Comunista. En la reunión de Suiza se discutió la apropiación de los intereses de los fondos congelados de Rusia por parte de Occidente, sí, la utilización de esos intereses para apoyar la reconstrucción en principio, pero probablemente también la guerra, la posición que hay en Ucrania, ¿no? A los ucranianos. Entonces, esto, desde cualquier punto de vista que se mire desde la perspectiva del derecho internacional, es una apropiación totalmente indebida por parte de un grupo de naciones de los bienes de otra nación. Y obviamente hablar después de eso, de un sistema basado en normas, un sistema internacional basado en normas, en reglas, si los propios que lo promueven no respetan, bueno, es extremadamente difícil.
No sé si con eso contesto lo del miedo. Sí, que sí, me sí, estás sí, sí, sí. preguntando, ¿no? Ahora, Andrés, vos recién comentabas acerca de la política de Biden para con esta guerra en Ucrania, pero más allá de obviamente tu mirada y tu exposición, yo no veo a un Biden superactivo, hiperactivo en torno a este punto. Y por parte de Europa creo que el país, sin temor a equivocarme, si me equivoco por favor rectificame, que de repente tiene la mira puesta en lo que está aconteciendo allí en Ucrania con esta escalada bélica, es Francia. Sí, lo que pasa es que yo creo que Europa ha tomado conciencia de su propia debilidad militar, especialmente y estratégica, si Estados Unidos no participa con ellos en la OTAN. No Uh-huh. tienen una capacidad de respuesta frente a Rusia, necesitan a Estados Unidos. Y aquí el gran signo de interrogación es qué va a pasar en noviembre, quién va a ganar las elecciones de Bueno, Estados Unidos. bien, yo ahí quería apuntar también. Mira, lo que dijo Trump con respecto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue lo siguiente, y es textual, lo llamó pedigüeño, dijo que es un llorón. Ahora, es muy probable que el próximo presidente de los Estados Unidos, muy probable, sea Donald Trump. Comentanos cuál es el impacto que puede tener, siendo que Trump, las encuestas lo dicen y viendo un Biden totalmente desmejorado, entiendo que el próximo presidente, como te decía, es Donald Trump. Pero digo, el impacto que puede tener Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, su gravitación en la guerra en Ucrania y su relación con Putin. Bueno, el impacto, yo creo que hay antecedentes muy claros con respecto al impacto potencial que puede tener. Y además las declaraciones de Trump siempre la han estado hablando. Él considera que la guerra con Ucrania es una guerra que tienen que manejar los europeos con sus propios recursos, tanto financieros como militares. Y que Estados Unidos no tiene por qué estar involucrándose en esa guerra, porque su principal rival estratégico a nivel internacional no es Rusia. Es China. Sí. Uh-huh. Entonces, lo que vendría con una nueva administración Trump, en el caso de que ganara, es probablemente una priorización de lo que puede ser las tensiones y el conflicto con China, inclusive en torno a lo que es Taiwán y toda la zona del sudeste asiático, uh-huh. Y una quizás postergación, un relegamiento, un segundo plano del involucramiento de Estados Unidos en la guerra de Ucrania. No nos olvidemos que también la guerra de Ucrania tiene mucho que ver con los negocios de la familia Biden en Ucrania. Eso es de público conocimiento y bien sabido el involucramiento del hijo de Biden en algunas de las empresas ucranianas inclusive antes de la guerra, ¿no? Pero eso lo podemos dejar de lado porque eso hay que documentarlo y fundamentarlo más en serio. Sí, pero es un tema para destacar, ¿eh? Sí, desde luego. Es muy relevante. Desde luego. Ahora, la dificultad que yo creo que va a tener Donald Trump para lidiar con este eventual giro de las prioridades en la política exterior de Estados Unidos, de Ucrania versus Rusia, a orientarse hacia China, es que atrás de todo esto hay un conglomerado de intereses del complejo militar industrial de Estados Unidos. En este momento se están llenando los bolsillos con la guerra en Ucrania. Entonces, sí. Recuerden que de lo que aprobó el Congreso, yo ahora no tengo las cifras claras en mi cabeza, pero ese paquete que demoró tanto y que aprobó el Congreso de ayuda a Ucrania, prácticamente el 60% va en pagos a las empresas estadounidenses que producen armas y una parte también va en el desarrollo de la infraestructura necesaria por el lado de Estados Unidos para hacer llegar esos fondos. Es decir, que prácticamente a Ucrania de esos fondos le quedaba en mano un 30-40%. Entonces, ¿quiénes son los que se benefician de este conflicto en Estados Unidos? Bueno, justamente la industria militar. Sin dudas.
Sin dudas. Bueno, y ahí, Sí. allí Trump se encontraría entonces con un frente muy complejo, ¿no es cierto? Ese es complejo. Lidiar con el complejo militar industrial es, valga la redundancia, bastante complejo. Seguro. Ahora bien, vos decís que ese poderío que tienen los Estados Unidos de Norteamérica en torno a lo armamentístico, Trump, si yo mal no entendí, sostenés que Trump lo va a volcar hacia su principal rival, que es China. ¿Entendí bien? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Trump priorizará China como el principal rival o principal adversario de Estados Unidos en este proceso de transición global, porque entre otras cosas entiende que es no solamente la potencia militar creciente, sino fundamentalmente una potencia económica que puede competir con Estados Unidos. Ahora, la relación entre Trump y Putin podríamos decir que es relativamente buena. Bueno, históricamente ellos aparentemente se han llevado muy bien. Trump ha hablado elogiosamente por momentos de Putin. Si yo no confundo las anécdotas, a veces me pasa durante mi vida, Sí. creo que en algún momento le dijeron a Trump, bueno, pero Putin es un asesino, ha matado gente. Y dijo, bueno, ¿quién estando en el gobierno no ha tenido que matar gente? Bueno, Bueno. Ay, Dios mío. Un animalito. Por favor, sí, pero además, bueno, pecó de alguna manera de una honestidad brutal, sí. ¿no es cierto? Con una honestidad brutal, claro, sí. Bueno, pero a lo mejor estoy confundiendo la anécdota, pero yo creo que sí es así, exactamente lo que estaba relatando. Bien. En todo caso, sí hay una sintonía previa entre Putin y Trump, y esto va a incidir también de alguna manera. Ustedes, no sé si recuerdan en su momento hubo un informe de un ex agente de inteligencia británica sobre los compromisos cómo estaba comprometido Trump con los servicios de inteligencia rusos. Sí, lo recuerdo. Y sus vínculos con la mafia rusa. Bueno, de nuevo, habría que escarbar un poquito más y fundamentar todo esto, pero lo comento porque sí fue bastante escandaloso. Fue el informe Spiegel. El informe que se publicó. Hay un punto que destacaste con respecto al tema de Eurasia, que tiene que ver con los BRICS, ¿sí? Sí. Pero tenemos que uno de los países que conforman los BRICS se encuentra precisamente en Sudamérica y es Brasil. ¿Cuál es el rol que va a jugar Brasil en todo esto, según tu expertise? Bueno, si Brasil sigue... Recuerden que creo que Lula está planteando la reelección en este momento. Si Brasil sigue con un gobierno de Lula, es altamente probable que se incremente el vínculo con los BRICS, y ya sabemos su posición con respecto a la guerra en Ucrania, que han llamado a la paz, pero realmente una paz donde haya conversación entre los dos que se están enfrentando en Ucrania. Por otro lado, ha sido muy crítico de Israel en la situación en Gaza, y desde luego se ha alineado muy claramente, y yo creo que es el país de mayor importancia en América Latina que se ha alineado claramente con los BRICS, aparte de ser fundador, ¿no? Seguro. Y ahí hay una división de trabajo también para este año, por lo menos muy clara, donde sí va a participar activamente, yo creo, Brasil, que es que Rusia, que está presidiendo los BRICS, va a tener la próxima reunión en Kazán, no sé, creo que en un par de meses, acaba de tener una reunión de ministros, se complementa con la presidencia de China en la Organización de Cooperación de Shanghái. Y ahí hay un acuerdo para que los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái funcionen de una manera más articulada, más coordinada, ¿no? Y eso, volvemos al espacio euroasiático, y como el espacio euroasiático, de la misma manera que lo está haciendo Occidente, trata de ganarse a el sur global, insistiendo que, entre otras cosas, el espacio euroasiático es un espacio del sur global. Habría que discutirlo, ¿no? Y obviamente también alineado con países como Venezuela, como Cuba,
como Nicaragua. Ahora, ¿qué nivel de conflictividad, si es que puede llegar a existir, tendría la Argentina con Brasil, siendo que el gobierno argentino está totalmente alineado con Occidente, ¿no es cierto? Fundamentalmente con los Estados Unidos de Norteamérica, y nos vamos a Medio Oriente también con Israel. Sí, está bien. A ver, en general trato de evitar de hablar de la política exterior argentina porque no, mis posiciones, pero voy a decir una sola cosa. Hubo una posición extremadamente crítica del presidente que trató de corregir y atemperar la canciller sobre China, sí, particularmente cuando tuvimos la visita de la general estadounidense. Uh-huh. Y ahora resulta que después de que se resolvió el tema del swap favorablemente para Argentina, el presidente está dispuesto a viajar a Beijing sí, y hablar con Xi Jinping. Entonces, exactamente. Entonces, hay eso de las alineaciones así sólidas, invariables, yo siempre abro interrogantes, porque en algún momento entra un elemento de realismo, y como funciona el mundo es necesario justamente tener la mayor diversidad de vínculos para poder avanzar en este mundo en transición tan complejo y incierto, ¿no? Uh-huh. Vuelvo al tema de Israel. Sabemos que es el único Estado democrático en Medio Oriente, está llevando una lucha fenomenal contra el terrorismo, financiado, entre otros, bueno, Qatar, obviamente, e Irán, ¿sí? China e Irán, entiendo, tienen una muy buena relación, ¿no es cierto? Bueno, justamente es parte del espacio euroasiático. Por eso te digo. Está participando en la Organización de Cooperación de Shanghái, tiene tratos y relaciones y acuerdos económicos con la Unión Económica Euroasiática, que es la que maneja Rusia, fundamentalmente. Y ahí hay un triángulo, si hablamos de un matrimonio que lleva adelante todo lo que es el proceso euroasiático, que son China y Rusia, el tercero en ese matrimonio, y no quiero hacer ningún tipo de análisis sobre los tríos, esas cosas, ¿no? Pero el tercero en ese matrimonio es evidentemente Irán. Qué tema, ¿no? Sí, es un tema muy fuerte porque muy álgido. A su vez tiene sus alineaciones y sus conflictos con algunos de los países árabes. Recuerden la relación con Arabia Saudí, que tuvo sus dificultades, y bueno, después del atentado de Hamas, bueno, ahí hubo una serie de movimientos en torno a esto. Y lo que quiero insistir es que lo que está pasando en Gaza en particular, y ahora esta declaración de los militares israelíes que hay un plan específico para atacar el Líbano, evidentemente no nos dan ninguna razón para pensar que esto se va a apaciguar a corto plazo. Bien, ¿en qué estado de situación que se encuentra el mundo, Dios mío. Así es. Dios mío. Bueno, disfrutemos el día a día, porque aquí alguien aprieta el botón y no queda absolutamente nada. Sí, pero por lo menos nosotros estamos viendo el toro desde la barrera, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Andrés, como siempre, un gusto enorme escucharte. No. Siempre es un placer que nos acompañes. No, para mí es un placer estar con ustedes, poder conversar con ustedes, siempre es una conversación interesante. Me hacen preguntas que a veces tengo que ver cómo salgo de ellas, ¿no? Sos terrible. No, pero muy bien. Muchas gracias, Andrés, querido. Te enviamos un fuerte abrazo y que tengas un hermoso fin de semana largo, Igualmente para ustedes, que lo pasen muy bien. Y gracias por la invitación. Un abrazo, por favor, Andrés. Abrazo grande. Un abrazo, Adiós. Javier. Chau. Bien, lo escuchabas a Andrés Servín, analista internacional, especialista en política exterior rusa.